Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Asociación Nacional de Locutores el día de hoy, 26 de noviembre de 2020. En este programa tan interesante mandamos saludos a todo el auditorio de la Asociación Nacional de Locutores, asimismo a toda la gente que siempre nos sigue a través de nuestro canal por internet. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy destacado, quien fue un emblema de México y un iconoclasta, quien ha dejado huella en nuestro país. Nos referimos al presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores, que hace 6 años, el 8 de diciembre de 2014, ha dejado un gran legado, ha dejado huella en nuestro país. Fue, además de apóstol, predicador, educador, humanista, quien nació el 14 de febrero de 1937 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hijo también de un mexicano, Eusebio Joaquín, quien posteriormente, por medio de una revelación divina, recibió la orden de cambiar su nombre por el de Aarón y la tapatía Elisa Flores. Fue un destacado mexicano quien puso muchos fundamentos y además fue quien institucionalizó a la Iglesia La Luz del Mundo. Fue en el año de 1964 cuando él asume el liderazgo en la iglesia ya mencionada. Estamos hablando de la década de los 60, donde apenas la iglesia pues tenía en algunos estados de la República Mexicana y en países como en Estados Unidos y en República del Salvador. Como líder extraordinario trabajó y destacó en el cuidado y atención de la iglesia en su tiempo administrativo, ya que además de su misión religiosa hubo otros tópicos que trabajó, como la salud, la educación, la filantropía, áreas también en las que puso especial interés al financiar y construir con sus propios recursos escuelas, hospitales, instituciones que ha puesto al servicio de los que él pastoreaba y al público en general. Se dice fácil todo este trabajo, sin embargo, las vicisitudes de esta sociedad mexicana pues ha tenido muchos cambios sociales. Por ejemplo, la discriminación que sufren diversas personas en el mundo por motivos religiosos fue un factor fundamental para que Samuel Joaquín Flores impulsara el desarrollo de las hermosas provincias, que son modelos de colonias. Por el ambiente fraternal conviven todos sus habitantes. Actualmente existen colonias llamadas hermosas provincias como Veracruz, Nayarit, en el Estado de México y Chiapas, así como en los países de El Salvador y Colombia, por mencionar solo algunos. Él fue impulsor de todas estas colonias ya mencionadas por este arduo trabajo, porque él también tuvo esa visión de construir colonias donde habitaran los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Y los esfuerzos en el área educativa, ¿cuáles fueron? En el año de 1976, en Guadalajara, inauguró en las instalaciones del edificio Albergue México el primer plantel educativo, la Escuela de Enseñanza Media y Secundaria Hermosa Provincia número 1, en las inmediaciones de la colonia del mismo nombre, a unos metros de la sede internacional de esta iglesia La Luz del Mundo. 21 años más tarde, las instalaciones de esta institución, la primera de una serie de escuelas de nivel medio superior, se trasladaron al recién construido complejo educativo en la calle de Jerusalén 3401 y en la misma colonia y ciudad donde actualmente se localizan las oficinas de RECAP de México AC, que es el órgano que aglutina y administra a todas las instituciones educativas Hermosa Provincia, formadas y fundadas por Samuel Joaquín. El Centro Universitario de Educación Superior Hermosa Provincia CUES, incorporado a la Universidad de Guadalajara, así como la Universidad Samán, incorporada a la Secretaría de Educación de Jalisco. También la reciente creación de la Universidad Samán de Tijuana son sus resultados en el nivel superior educativo. Cabe señalar que el total de los ingresos que se generan en estas instituciones los destinaba para sostener y la expansión de las mismas escuelas que él fundó. Por ejemplo, hablemos de la Fundación Samuel Joaquín Flores. A través de la fundación que lleva su nombre, ha sostenido desde hace más de 25 años un programa permanente de otorgamiento de becas para estudiantes sobre
sobresalientes y de bajos recursos. También creó la Fundación Samuel Joaquín Flores. Siempre promovió firmes acciones de apoyos en situaciones de desastre e incluso también para diversos proyectos culturales. Siempre se caracterizó como forjador de profesionistas. Con el lema "Mi profesión al servicio de mi comunidad", crea la plataforma de profesionistas y técnicos. En el año de 1989, toda esta trayectoria que él tuvo en cuestión de la educación, él fortaleció todas las escuelas públicas que él fundó cuando él vivía y tuvo muchos reconocimientos por todo este trabajo social y humanista. Se le entregaron reconocimientos a nivel local, nacional, en México e internacional, no solo del ámbito privado, sino también de los más diversos niveles del gobierno, entre los cuales podemos destacar el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, en su momento el gobernador de California, Gray Davis, también el actual, hoy presidente de nuestra República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, cuando fungía como jefe de gobierno en la Ciudad de México. También el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, el oficial del condado de Los Ángeles, Jorge Pinedo, los gobiernos de Veracruz, de Yucatán, Tabasco, entre muchos más. Entre los reconocimientos más destacados que vamos a mencionar en la Asociación de Locutores, dentro de la sociedad que ha recibido, figuran el doctor honoris causa de Iberoamérica y el premio a la excelencia educativa 2007, que se le otorgó junto al Patriarcado de la Educación en Iberoamérica, en razón de los más de 34 años que él impulsó y fue promotor y difusor de la educación entre los grupos sociales más vulnerables, pues una de las máximas que sustentó y predicó Samuel Joaquín fue que la educación es el principal motor del desarrollo de la sociedad. El 21 de enero de 2011, la Universidad Superior Internacional de Bruselas lo reconoció con el título de doctor en filosofía en ciencias de administración y de negocios. En el marco y los esfuerzos en el área de salud, en su compromiso con la salud, Samuel Joaquín Flores financió la construcción del Hospital Siloé en el oriente de la ciudad de Guadalajara, zonas marcadas que requería de atención médica para quienes no poseen de un servicio gubernamental. Por cierto, este hospital está certificado por el Consejo de Salubridad General, reconocimiento que solo tiene 14 hospitales en el estado de Jalisco. Se añaden todos estos trabajos, el desarrollo del sanatorio Maestro Aarón Joaquín, y que en la actualidad este lugar se está remodelando y que está por concluirse toda esta remodelación de la clínica de Sinergia, junto también en Guadalajara, y otros centros hospitalarios que se construyen en el estado de Puebla y en El Salvador, Centroamérica. Vemos que su trabajo fue muy arduo, fue una labor humanista en varios sectores como la educación y lo que fue la salud, pero también él ayudó en situaciones de desastre en diferentes ocasiones. Por ejemplo, la ayuda oportuna ante situaciones de desastre fue otra de sus múltiples tareas. Tras la devastación ocasionada por los huracanes Gilberto en el año de 1988, Andreu en el año de 1992, el Mitch de 1998, Katrina y Wilma en 2005, así como los terremotos que ocurrieron en México y en Centroamérica, así como los del año 2010 en Haití y en Chile. Desplegó el envío de paramédicos, doctores y personal de rescate, e incluso envió toneladas de víveres y medicamentos para apoyar a todos los afectados. Una trayectoria sin duda alguna muy loable y que pocos mexicanos en la actualidad en actos de altruismo han realizado. Durante su ministerio apostólico llegó a más de 36 países en Centroamérica: Costa Rica, Belice, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, que ya estaba la enseñanza, pero también se fortaleció aún más, Panamá, Honduras, y países también de Sudamérica como Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, de las Antillas, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico también. Muchos países de América Latina se llegó el evangelio de esta iglesia en toda América,
Y en el año de 1979, precisamente en España, llegó en el año de 1979, que incluso hay algo que muchos desconocen, muchas personas no conocen realmente la historia. Él precisamente fue a España a predicar en la plaza allá en Madrid. Y cuando él ya vio oportuno, mandó misioneros en el año de 1979. Dieron sus frutos en el año de 1982. España fue un país donde también llegó a Portugal, llegó a Francia, llegó a otros países europeos en su ministerio. Llegó a más de 36 países. Pero quiero mandar unos saludos que el estimado auditorio nos está escuchando en vivo. Está Víctor Duroc, también que nos manda un saludo. Les mandamos un saludo de parte de la Asociación Nacional de Locutores. Jorge Palacio, José Abraham, que también nos está escuchando a través de este programa. Está Boaún Bueso, que también nos manda saludos a este programa. A todos ellos, nuestro más sincero saludo, y sabemos que ya se aproxima el fin de semana, deseándoles a todos ellos que tengan un bonito fin de semana. Pero vamos a continuar con nuestro programa porque el tiempo no perdona. Ya vimos el trabajo social, humanista, educativo, de salud que hizo el distinguido mexicano Samuel Joaquín Flores. Sin embargo, de todo este trabajo que él hizo, se vino una serie de ataques en contra de él. Lamentablemente se generan envidias. Muchas personas cuando ven a alguien que triunfa, surgen envidias. Fue lo que le pasó al director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, que por todas esas envidias lo empezaron a atacar. Quisieron detener la obra. ¿En qué año fue? En el año de 1997 fue cuando inició toda esta intolerancia religiosa que se dio aquí en el país, y sobre todo con esta iglesia mexicana, y que por declaraciones de unos pseudo investigadores. ¿Por qué digo pseudo investigadores? Porque realmente no lo eran. Ellos se disfrazaron de investigadores y comenzaron con una campaña de desprestigio en contra de este dirigente y en contra de la Iglesia La Luz del Mundo. Es parte de la historia, y que el día de hoy vamos a visualizar cómo inició toda esta campaña de desprestigio. Fue precisamente aquel 27 de marzo de 1997, en una entrevista que Javier Alatorre le hizo al neoinquisidor Jorge Erdely, donde acusaban a la Iglesia La Luz del Mundo como algo destructivo. ¿Por qué? Porque ellos agarraron de algo que ocurrió allá en California, llamada la Puerta del Cielo, donde se suicidaron 39 miembros en Rancho Santa Fe. De ahí esta persona agarró para empezar a atacar a la iglesia ya mencionada. De ahí comenzó toda esta campaña de desprestigio. Jorge Erdely, Hugo Elizalde y otras personas más empezaron a apabullar a la iglesia en los medios de comunicación. Toda esta historia es importante aclarar. El dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, ya vimos todo su trabajo, pero quisieron detener en ese tiempo la obra. Esta obra, como dicen, no es de hombres, porque esta obra es de Dios. Aún sigue. A pesar de toda esa turbulencia, ese huracán que se vino de intolerancia religiosa, en el año de 1997 surgió esta intolerancia en el país y empezaron los medios de comunicación a atacar a esta iglesia mexicana. Todas estas difamaciones se fueron agravando porque empezaron a hacerle bullying a los niños en las escuelas, a las mujeres de la iglesia les hacían también bullying en sus trabajos, a miembros de la iglesia en sus trabajos se burlaban de ellos, los criticaban. Eso es lo que causa la intolerancia religiosa, y aún en nuestro país en ese año comenzó una campaña de desprestigio a través de los medios de comunicación. Quiero también presentar un libro, el cual un servidor junto con mi hermano realizamos referente a todo este movimiento que hubo de la intolerancia religiosa contra la iglesia ya mencionada, La Luz del Mundo. En este libro nosotros detallamos cómo se dio toda esta intolerancia religiosa en nuestro país. Ya para concluir, porque el tiempo se nos está agotando,
después de que hubo una manifestación de la Iglesia a la Luz del Mundo, fue un acto de defensa por parte de la iglesia ya mencionada. Precisamente fue el 30 de octubre de 1997 que se efectuó una manifestación pacífica en la Ciudad de México con la presencia de miles de integrantes de la Iglesia a la Luz del Mundo, quien en forma ordenada y pacífica se inconformaron por la intolerancia denigrante que fue ocasionada por Erdely y a través de los medios de comunicación. Esto fue algo muy importante que hubo en ese año. Toda la iglesia se manifestó afuera de Secretaría de Gobernación, pero todo por defender a su líder religioso que en ese tiempo fue apabullado por los medios de comunicación y por estos sectarios. Sin embargo, el dirigente de la Iglesia a la Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores, hizo una carta que presentó a todos los medios de comunicación. Históricamente, yo les voy a presentar esta carta que se envió a todos los medios de comunicación. Vamos a darle un acercamiento a esta carta que se envió a todos los medios de comunicación, y fue el 8 de octubre de 1997, que prácticamente este documento que nosotros estamos mostrando ante la cámara es un documento muy importante, porque es un escrito, una carta de defensa que hizo el dirigente de la Iglesia a la Luz del Mundo a causa de todas las calumnias, difamaciones, acusaciones que se realizaron. Voy a darle lectura a esta carta importante. Samuel Joaquín Flores, director internacional, octubre 28, 1997. A la opinión pública, soy un predicador que centraliza su actividad en la difusión del evangelio cristiano dentro y fuera del país. Entiendo y practico la honestidad como responsabilidad básica de mi administración pastoral. En los 33 años de gestión al frente de esta asociación religiosa, me he entregado a propagar los valores cristianos y patrios, así como el derecho a la vida y a la libertad en el marco de nuestras leyes. En consecuencia, los cientos de miles de personas que han aceptado esta doctrina en 29 países disfrutan de estabilidad e indiscutible superación en su nivel de vida, lo cual se ha traducido en beneficios concretos para ellos mismos, para su familia, para la comunidad donde radican y para el país donde residen. Por lo tanto, hemos ganado una imagen aceptable y positiva ante el gobierno, el medio educativo, asociaciones civiles y ante la sociedad. Recientemente, ciertos medios de comunicación han dado espacio a denuncias calumniosas sobre delitos sexuales que algunos exmiembros de esta comunidad dicen haber sido víctimas. Todas las personas que por sus propias convicciones se separan de una organización social o religiosa aseguran que las razones de su retiro, por absurdas que sean, son justificables. Sin embargo, cuando su salida está orientada en el resentimiento, reclaman venganza y entonces, para disculparse, difaman, mienten, denigran e inventan falaces argumentos para lograr imagen de víctimas. Es muy lamentable que nuestro medio social, todo acusado es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Este aforismo califica al presunto como culpable a priori y a los acusadores como mártires. Generalmente las calumnias obedecen a patrones de conducta ya establecidos socialmente. Si se trata de un funcionario público, se le califica como corrupto, al político como demagogo, al líder religioso como abusador sexual. En mi situación actual, las calumnias de que he sido objeto han adquirido trascendencia sensacionalista, porque las acusaciones son propiciadas en el marco religioso y hay una natural predisposición morbosa de curiosidad malsana, como si todo misionero evangélico, por el solo hecho de serlo, fuera un pecado y en este llevará la penitencia. Abusos sexuales son actos denigrantes que lesionan gravemente no solo a las víctimas, sino a la dignidad humana. Los condeno y repruebo enérgicamente. Esas prácticas
prácticas deben castigarse con toda la fuerza y el peso de la ley. Los actos bochornosos que irresponsablemente me atribuyen son inaceptables e indignantes, derivados de mentes sucias y perversas que recurren al protagonismo, atreviéndose en sus desviaciones morales hasta describir los detalles para que las calumnias impacten, sorprendan y desconcierten aún más. Los delitos de orden común son los en cuanto a evidencias, pero estas acusaciones de supuestos actos cometidos hace más de 10 años carecen de pruebas, son argumentos repugnantes que desprestigian a quien los expresa en ese lenguaje de burdel, abominable y execrable, no por los términos mismos, sino que usados como pirotecnia verbal orientan a la condena pública. Para defenderse de la rabia de la calumnia se requiere estar infectado de la misma, porque nadie en sano juicio enfrenta al perro rabioso para desafiarlo, porque sabe que el virus no extermina en ningún caso. Si la mejor defensa es el ataque, en este caso me resisto a aplicar esa estrategia, porque las calumnias se alimentan de rencor y odio. Se sabe cuando se inicia, pero se desconocen sus límites, porque degenera en una espiral indeterminable que llega a lo protervo y lo depravado, formas corrosivas que nacen solamente en mentes degeneradas. Ante esta guerra sucia, el enfrentamiento no es recurso de solución. Mi mejor argumento de defensa son las acciones de mi vida, expuestas abiertamente ante mi esposa, mis hijos, mi familia y los ministros cercanos colaboradores que hubieran sido los primeros en impugnar cualquier bajeza. Ellos son testigos idóneos y los más implacables jueces. Ante todos ellos y la opinión pública, con humildad afirmo, soy humano y tengo equivocaciones, pero ningún acto inmoral de qué avergonzarme. El acusador sabe que calumniar para acusar es enlodar, y el acusado sabe que defenderse es someterse, es aceptar implícitamente ese juego ominoso de perversión que goza de intriga y termina en el acoso. Ni cobardía ni debilidad en mi determinación a callar o guardar silencio, es evitar forcejeos verbales a los que me niego y me resisto, porque es caer en un círculo vicioso en el que mis detractores encontrarán siempre un pretexto perverso para tergiversar lo honesto. En el transcurso de los últimos meses, desde que inició este hostigamiento en la ofensiva del descrédito, no ha sido aportada prueba alguna, ninguna evidencia, nada se ha constatado, lo que comprueba que calumniar es una trampa de descomposición moral. Defiendo con pasión la verdad de la doctrina cristiana, los valores humanos, y ataco inflexible la mentira, la injusticia, la ignorancia, la inmoralidad, el desenfreno. Reitero, no me interesa la defensa ante la calumnia, porque la integridad de una vida no se defiende con palabras, la integridad no se concede, la integridad no se otorga, la integridad se gana con acciones en el ejercicio de la responsabilidad y en la conducta diaria del cumplimiento del deber. Lo paradójico y ridículo es que los impugnadores, en su afán de exhibirme ante el tribunal público, también denigran a las autoridades judiciales y administrativas, afirmando que hay contubernio porque no actúan. Si las calumnias que me atribuyen tuvieran fundamento, dejarían de ser calumnias para convertirme en verdades en las cuales la ley hubiera sido aplicada según el derecho desde hace tiempo. Todas mis acciones están a la luz pública. Sigo difundiendo el evangelio, sigo divulgando el derecho a la libertad y el respeto a la vida. Sigo en mis viajes pastorales en el interior del país y en el extranjero, y sigo manifestando convencido que mejores cristianos son mejores ciudadanos. En mi ánimo personal no hay venganza ni amenaza a mis detractores, no hay intimidación ni persecución, porque mis actos justifican la honorabilidad de mi vida. Me debo a la responsabilidad de la predicación
predicación del Evangelio y a la comunidad que sigue firme en la doctrina de Cristo, a mi familia, a mis colaboradores, a los cientos de miles de fieles y a los que me dispensan su simpatía. Gracias por apoyarme en la entrega sin reservas por un ideal, la fe cristiana. Samuel Joaquín Flores, director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Hemos concluido con esta carta importante histórica que presentó el doctor Samuel Joaquín Flores ante todas las calumnias que le refutaron, pero nunca se le comprobó absolutamente nada. Hemos terminado este programa en la Asociación Nacional de Locutores. Nosotros los esperamos la próxima semana a partir de la 1:30 de la tarde. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y han visto a través de la Asociación Nacional de Locutores. Muy buenas tardes. Gracias.